El miércoles pasado hablábamos nosotros de qué estábamos hablando el miércoles pasado. Examen teológico. ¿De qué estábamos hablando el miércoles pasado? Muy bien. ¿Quién dijo eso? José. Ah, mira. Dejad de los niños que vengan a mí, que es de ellos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuidando la casa, ¿no es cierto? Hablamos algunas cosas medias mezcladas entre el templo y el templo físico y el templo espiritual, pero estábamos aprendiendo a cuidar la casa. Me imagino que esta semana han tenido tiempo para poner en práctica eso, ¿sí o no? ¿Cuántos han puesto en práctica esta casa? ¿Qué ha cuidado usted de esta casa? Los agarré. Los agarré. Si no practican en la casa de Dios, ¿qué no van a practicar en su casa? Desde cajón, ¿sí o no? Mira, esa cosita que está allá al lado del Wi-Fi, ¿la ves? Esa tapita que está allá al lado del Wi-Fi, ¿la está mirando? ¿La puede ver? ¿Qué le faltaría a esa tapita? Un tornillito. Hace un año que está la tapita ahí. ¿No? Y yo la he dejado, no he querido hacer nada, a ver si a alguna de las ovejas, a algún líder se le ocurre un desarmador y un tornillo. Pero no es para echarle en cara nada, solamente fue una observación. Entonces, recuerdo que hace tiempo nosotros compartimos esta palabra. No el miércoles pasado, hace mucho tiempo atrás habíamos compartido algo parecido, pero es necesario recordarla en este tiempo y manifestarla en nosotros, ya que hemos hablado del Espíritu Santo. Hemos hecho toda una saga del Espíritu Santo, fueron 6 lecciones profundas del Espíritu Santo donde nos enseñó a cómo caminar en santidad. Me imagino que muchos de ustedes lo estarán practicando, ¿no es cierto? Lo primero que nos dijo es tener conciencia de quién está contigo. El Espíritu Santo vive dentro de tu espíritu. Por lo tanto, por donde tú te muevas, a donde tú vayas, con quien tú estés, qué charla tengas, el Espíritu está ahí escuchando todo. ¿No es cierto? Entonces, crear esa conciencia de que yo a ese espíritu lo estoy llevando a todo lado donde yo vaya. ¿No? Por eso es importante que Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he dicho, pero solamente tienen que lavar sus pies, ¿no? Entonces, importante que en las noches nosotros, Señor, lava nuestros pies de toda contaminación, porque los pies se contaminan según donde caminemos nosotros en el día. Pero usted tiene que tener conciencia. ¿Saben la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Hola, santuario, estoy aquí. La conciencia es una parte del espíritu, ¿o no? ¿No sabían? Si lo habíamos aprendido el domingo anterior, creo. Sí. Pero una de las sagas del espíritu, yo dije claramente que una de las áreas del espíritu es la conciencia. La intuición, la conciencia y ¿qué más? No, la voluntad está en el alma. Entonces, la conciencia, ¿qué es la conciencia? Para ponértelo en criollo, es el angelito que está al lado derecho y el angelito que es el diablo que está al lado izquierdo. Donde eso está mal, eso está bien, eso está mal. Entonces, ¿a cuál de los dos vas a escuchar? Esa es la conciencia, la que te está diciendo que algo está mal, ¿no? Te está redarguyendo de algo. Entonces, tener esa conciencia despierta, esa conciencia avivada, para que sepamos que donde nosotros vayamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Cuando nosotros tenemos conciencia de esa conciencia, entonces es muy difícil que pequemos. Si yo me estoy con mis amigos que no son cristianos
y ellos empiezan a hacer chistes y toda la cosa con doble intención, como es normal en el mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa yo? Si yo sé que el Espíritu está conmigo, entonces o me voy a retirar, hermanos, ya, chao, nos vemos, hasta luego, otro día, o voy a cerrar mis oídos, pero no me voy a involucrar en los chistes. Sí, yo tengo otro chiste, mirá, ¿se entiende o no? ¿Sí? Igual cuando está viendo televisión, ¿no? En Netflix ahora el 90% de las películas de esa plataforma tiene escenas homosexuales, ¿no es cierto?, lesbianas, tiene escenas de sexo, violentas. Entonces usted sabe lo que va a ver, está escuchando el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Usted cree que estoy exagerando? No, los apóstoles andaban así. Si usted hace un análisis exhaustivo del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, Pedro, Juan, los 4 evangelios, ¿no es cierto?, va a ver que esos hombres no hablaban más allá de lo que tenían que hablar. Nunca lo escuché a Pedro con Juan. Hola Juan, hola Pedro, ¿cómo te tu suegra? ¿Cómo está bien? Che, la tuya no, mirá. Yo le hicimos un asadito en la casa y no se le escucha esos diálogos. ¿O no? Lo único que se escucha es apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les tengo. Entonces ellos venían, ponían las manos y los enviaban. Era el diálogo que ellos tenían, era la palabra. Porque ellos entendían y estaban conscientes que el Espíritu de Dios, cuando cayó en Pentecostés, ya nunca más se fue de ellos. Y estaba ahí. Estaba ahí. Cuando ellos se enfrentaban a los reyes, a los gobernantes de esa época, ¿no es cierto? Y les tocaba hablaban con valentía porque el Espíritu les estaba diciendo lo que les decía. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Por eso toda la saga del Espíritu Santo, y por eso viene en esta noche la segunda parte de lo que estábamos compartiendo el domingo pasado, cuidando tu casa. Porque hemos hablado del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es su casa. Si bien es cierto, Él vive en nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo es templo de Él. Entonces tampoco podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, esto va a acompañar el crecimiento del mismo de nosotros. Esto nos va a ayudar a crecer. Y por el hecho que comenzaremos a crecer, y debemos estar preparados para recibir y enseñar a los que han de venir. A los que han de venir, usted que ya es más antiguo en la congregación, ¿qué les va a enseñar? Algo que le edifique. ¿Qué le va a edificar? El Espíritu Santo. Y a los que han de venir hay que enseñarles estas cosas de cuidar todo lo que está en el templo, tanto espiritual como en el templo físico. Recuerde que siempre todo lo que pasa en el espíritu se refleja en lo natural. ¿Sí? Por ejemplo, usted va a un lugar y usted mira el lugar. Si está ese lugar sucio, desordenado, feo, usted sabe la condición espiritual que están esas personas que viven ahí. Si usted pasa por ejemplo, por la Marcelo que lleva a Santa Cruz y va por todos los lugares para allá, toda la suciedad en todos los sectores, los dos costados. ¿Por qué? Es el ambiente espiritual, es la gente, cómo está viviendo en el espíritu, es lo que le está demostrando el desorden, la suciedad. Si nosotros tuviéramos un templo sucio, ¿no es cierto?, desordenado, hiciéramos lo que quisiéramos, estaban demostrando la condición espiritual en que está esta casa. Por eso el Señor viene con esta palabra de cuidado, cuidando tu casa, porque esta casa, este templo, también es tu casa. Es la casa del Padre, donde nosotros venimos a aprender la palabra, a regocijar en su alabanza, a hacer actividades para Él, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está en el templo, tiene que usted, si tiene alguna idea, alguna cosa, sí, pastores, mire, yo quisiera, qué sé yo, limpiar esa pared, ¿qué le parece? Bueno, está bien limpiarla, pero mira, usa esto para que no se vaya, ¿no es cierto? Pero es el deseo de verla más bonita, el deseo de verla más elegante, ¿no? Entonces,
Debemos enseñar ya nosotros, los que estamos aquí, ya sabemos todas estas cosas y debemos practicarlas siempre. En el Salmo 69:9 dice, el celo por tu casa me consume. ¿Alguna vez a usted le ha consumido los celos? A mí ni me pregunten porque yo era el hombre más celoso que existía en la tierra antes de ser cristiano. Yo me imaginaba cosas cuando era con mi novia, que es mi esposa ahora, de la mano caminando, ¿no? De repente venían 4 o 5 de frente y yo ya me empezaba a imaginar, y me consumía de esto, y agarraba a mi novia y la ponía al otro lado, ¿no? Entonces yo pasaba y ¡pum! Le golpeaba. ¿Y qué? Los tipos nada que ver. Te consumían los celos, la mente, el corazón. Esos son celos malos, ¿no es cierto? Pero acá Dios está hablando de un celo santo. Dice, el celo por tu casa, o sea, por el templo físico, por el templo espiritual tuyo, me consume, me saca de la casilla. Tengo que ver lo ordenado, limpio, bonito. ¿No es cierto? No puedo yo llevar el Espíritu Santo a cualquier parte porque ese celo me va a consumir. ¿Cómo le van a hacer daño? ¿Cómo él va a escuchar esto? ¿Cómo él va a ver esto? Lo mismo pasa en Mateo capítulo 21, verso 12-13, cuando Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas y a los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Juan capítulo 2, versos 17-22, sus discípulos se acordaron en ese momento cuando Jesús estaba haciendo ese acto, ¿no es cierto? Un acto violento, un acto de celo consumidor, que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Estaba recordando del Salmo 69. ¿No? Se ve que los discípulos leían la Torá en ese momento. Entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí las Escrituras nos muestran que la palabra descrita en el Salmo 69:9 se estaba cumpliendo en Mateo 21, 12-13. Jesús estaba cumpliendo ese salmo en ese momento. Jesús tenía un celo ardiente dentro suyo que lo hizo reaccionar de esa forma. Empezó a volcar las mesas, imagínense. En un momento empezó a volcar todas las mesas y los puestos que vendían palomas, pobres palomas. Me imagino las plumas por todos lados. Y la cara de los que vendían las palomas, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Quién te paga estas palomas? Los librecambistas estaban dólar, 10, $50, subió el dólar, bajó el dólar. Los agarró a todos, los sacó tostándolos afuera. ¿No? En fin, reaccionó conforme al celo que sintió por la casa de su padre, que se suponía que solo debía ser casa de oración, un templo de oración, pero lo habían convertido, dice, en cueva de ladrones. Y aquí vemos a Jesús siendo presa de los celos y reaccionando conforme a ellos, y con bronca empezó a limpiar la casa de su padre, el templo que las Escrituras decían que debía ser llamado casa de oración. Aquí me llama la atención cuando dice, el celo de tu casa me consume. ¿Cuántos han sentido celo por esta casa? Como yo les conté una vez, estábamos ensayando en la alabanza y el local de abajo todavía no lo habíamos adquirido nosotros, aunque ya lo dejamos. Pero estaba alquilando a la otra persona y lo alquiló para un préstamo. ¿Te acuerdas, Martín? Lo alquiló para un préstamo. Estábamos en lo mejor y de repente vemos y salimos afuera y ya se habían bajado como ustedes, 2 camiones de pura gente se había sentado afuera y ya es más, la cerveza y ya.
¿qué pasa aquí? De repente vemos venir el Tata Santiago, ese demonio que viene por ahí, y empieza. Y paramos la alabanza. El celo nos consumió, paramos la alabanza. Salimos afuera, ¿qué pasa acá? Esta es una iglesia cristiana, ¿qué les pasa? Salen de acá. Y se empezaron a correr más allá y llamamos a Antonio inmediatamente, esto no puede ser. ¿Me entienden? El celo por tu casa me consume. ¿Cuántos, muchas veces celos por el amor de la vida, o celos por mi chica o por mi chico, celos por el esposo que también nos han consumido? Y muchas veces estuvimos nosotros a punto de cometer desgracias por los celos. Otros cometieron desgracias. ¿Cuántos asesinatos son cometidos por celos? ¿No? O celos pasionales. Este tipo de celos enciende las pasiones más profundas de los seres humanos, llegando a veces a ser pasiones descontroladas. Estos celos nos hacen ver cosas que ni siquiera existen, yo se lo puedo decir con propiedad. Pero de estos celos no está hablando la palabra. Está hablando que Jesús tenía estos celos. No. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sentido esos celos por la casa que nuestro Padre nos ha dado? Llegando a tal punto de enojarte de tal forma que reaccionar. ¿No? Eso nos enseña a nosotros como congregación. Miren, hay muchas cosas que nosotros ni siquiera deberíamos hacer. Nosotros, por ejemplo, la líder del templo hace todos los fines de semana una lista, ¿no? De a quién le toca el aseo. Pero pregúntenle si vienen a hacer el aseo. O sea, no necesitaríamos nosotros motivar a eso, ¿o no? El celo por ver la casa limpia, esta casa, me debería consumir a mí y decirle: pastor, présteme las llaves, yo voy a venir a limpiar el sábado. Pastor, présteme las llaves, yo voy a venir a limpiar el domingo. Pastor, présteme las llaves. Sin necesidad de nosotros incentivar. Lo mismo que incentivar al diezmo, a la ofrenda o hacer otras cosas. Solo tendría que nacer del pueblo, ¿sí o no? ¿O no? El celo, ese celo de ver las cosas bien. Entonces, la mayor parte de los celos son enfermizos, pero Cristo no estaba haciendo ese celo consumidor que sintió Jesús por la casa de su Padre, al ver que le habían convertido en cualquier cosa, fue provocado por el amor correcto que él sentía por su papá. Ese celo fue provocado por el amor que él sentía a su padre, porque habían hecho de su casa una casa de ventas, no sé. Entonces, el termómetro que cuánto amor sentimos por la casa del Padre lo va a determinar este tipo de actitudes. Las actitudes determinan lo que tú piensas, lo que tú haces, ¿sí o no? Entonces el tipo de actitud de tener, el pensamiento de decirle: por favor, hermana, me presta las llaves, yo voy a venir a limpiar, sin necesidad de pedirte nada. ¿No es cierto? Ese tipo de actitud demuestra que tú tienes celo por tu casa, tienes amor por tu casa. Y al tener amor por la casa, tienes amor por el Padre que vive en la casa. Y es lo mismo en la parte espiritual. Si tú tienes celo por el Espíritu Santo que vive dentro de ti, vas a dejar de tener muchas actitudes que no deberías tener. Amén. Sonríe, es verdad. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Celo consumidor por la casa de tu Padre, es decir, celo porque nada inmundo o inadecuado puede entrar en esta casa. Por eso repetíamos en la saga del Espíritu Santo que al entrar a esta puerta, no es porque sea esta congregación, sino que antes de entrar a esta puerta, yo ya tengo que venir orado de mi casa y a cuentas con mi Padre, porque voy a venir a la casa de mi Padre. Y estoy llevando dentro de mi casa, estoy llevando al Espíritu Santo. Usted sabe por qué
nosotros nos cuesta tanto entrar en la presencia del Señor y muchas veces su misericordia nomás es tan grande que Él se hace presente a las reuniones, ¿no? Porque nosotros pensamos que la casa del Padre es una casa donde nosotros podemos venir a limpiar, ¿no es cierto? A venir a pedir, Señor, que perdone mis pecados, llegando aquí. Cuando dice la casa, de mi Padre, será casa llamada de casa de oración. Y oración en las palabras en hebrea, latín o arameo significa también adoración, alabanza. ¿No es cierto? Entonces deberíamos nosotros venir con una actitud de alabanza, de adoración a este lugar. No, Señor, perdóname, Señor, ayer estuve cometí adulterio, perdóname, papá, acá en la casa. Eso es pedirle a tu casa. Y aquí llega con una actitud de fuera para bajar la presencia de Dios. Cosa que realmente vivamos un Pentecostés todos los domingos. ¿Qué tal? No solamente esperar, ¿cuánto tiempo esperamos cada un año? Viene el Pentecostés. Tenerlo todos los domingos en la casa. ¿No es cierto? Por eso Dios nos manda estas palabras, para que nosotros aprendamos de esos pequeños y grandes detalles. Amén. Entonces, debido al crecimiento que está comenzando en esta casa, también este ser involucra a la casa física, a la casa material de este lugar. Y debemos ser celosos de quién entra, las cosas que hay en el templo, etcétera, etcétera, de que nada se haga o se mueva en la casa del Padre sin consultar, sin llegar y hacer las cosas, ¿no? Para que haya un orden y algo que Dios se pueda mover. Notemos que la misericordia de Cristo no los consumió por su rebelión en ese momento en el templo. Cristo no podría haber consumido a la gente que estaba vendiendo y todo, ¿no es cierto? Entonces Él les reveló la verdad junto con este azote de cuerdas que Él hizo y esta reacción indignada del Señor. Estaba revelando lo que Él haría. Estaba revelando el evangelio de la salvación de los hombres a través de su muerte y su resurrección. Por eso le dijo que en 3 días voy a levantar este templo, pero nadie le entendió. ¿Me está entendiendo? Hola. Estamos aquí, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esta acción? Estaba purificando el templo, sacando el pecado fuera. Antes de entrar en el templo, sacó por amor a los que estaban dentro del templo. Usted se puede imaginar, ¿no es cierto? Póngase a imaginar que usted viene entrando acá y acá hay una feria de la cita y todas las cosas vendiendo, comprando en el parque, todo el mundo, y usted dice, permiso, que tengo un dolor en mi corazón, voy con mi papá a hablar con él, permiso que estoy amargado, permiso que estoy en depresión, necesito ayuda y quiero entrar al templo, pero no puedo porque está todo lleno de inmundicia, y después entro al templo, Madre, en el nombre de Dios, dólar, paloma, vendo paloma, cambio un burro por un toro, lo cambio acá. ¿Usted se puede imaginar eso o no? Y así estaba. Entonces Jesús llega y empieza a purificar el templo. Entonces Él estaba revelando realmente cuál era el verdadero templo, es decir, el mismo, y que Él se construiría sobre él. El mismo templo estaba ahí, Jesús. ¿Se entiende, no? Me está mirando un pastor, no sé. ¿No? Se está grabando, así que lo puede leer 20.000 veces y ahí lo va a entender. Ese viejo sistema que simplemente anunciaba lo que había de venir, ya estaba evidenciando que no daba para más. Todo esto debería ser renovado por Cristo. Lo mismo se está anunciando en este tiempo a la congregación. Son nuevos tiempos, las cosas viejas pasaron, ya no van más. Los detallitos estoy tratando con ustedes. Yo que antes el Señor trataba con nosotros el pecado, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahora quiere purificarnos y santificarnos más, entonces va a empezar a tratar
tus detalles. ¿Sabes cuál es tu detalle? Se te va a meter acá. Pensamiento. ¿Quién le dice los pensamientos a la esposa? Hermano, ¿usted le dice sus pensamientos a su esposa? Nadie, pues. ¿O no? Cuando está viendo la película de Netflix pasa una cosa así media rara. La viene así. Pero esto no lo dice, pero ahí quiere trabajar en el templo de tu mente. De tu mente. ¿Me entiendes? Bueno, ¿quién le dice, esposa mía, mira esa escena? Oh, mira esa escena, cambiemos. No. Entonces, Él está tratando con nosotros, está tratando al punto de que Él pueda manifestarse de una forma sobrenatural el 100%. Y el reino de Dios se abra a nuestros pies el 100%. Entonces el Señor levantaría un templo viviente. Y aquí donde nosotros debemos pararnos a meditar en esto tan maravilloso. Somos el templo de Dios. Somos su pueblo. Somos su casa. Por lo tanto, palomas no deben existir. Librecampistas tampoco. Gente inmunda tampoco. Cosas inmundas que estén en el templo tampoco. Debemos desecharlo. Sacarlo del templo. Primera de Tito 3:15 dice, recordemos que el apóstol Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces esas palabras tienen que resaltar en el templo, tanto espiritual como físico. Tú tienes que entrar por esa puerta y ya sentir esa presencia, ese olor. ¿Has sentido alguna vez olor a nardo donde no hay nardos? Esa es la presencia del papá. Ese es el perfume. Esas son sus palmas que hace así y sale su perfume. ¿No es cierto? Uno tendría que abrir la puerta y entrar aquí. Señor, ya estás aquí. No. Nosotros somos parte de esa realidad gloriosa que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento, pero que se cumplió en Cristo. Si nosotros hoy confesamos su nombre, si hoy estamos aquí alabándole y dándole gloria, es porque Cristo, ese templo verdadero, fue destruido, le dieron muerte, pero Él se levantó de los muertos al tercer día. Eso explica cuando el templo le dijo, yo lo voy a construir en 3 días. Y ahora vive hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Quién va a colocar a los enemigos de Cristo a los pies de Él? Su iglesia y su Espíritu Santo. Amén. Él nos levantó, Él nos está edificando como su templo santo. Él nos escogió para habitar en nosotros y revelar su gloria al mundo. ¿Se imagina la paciencia que debe tener el Espíritu Santo? Que Él, siendo santo, viva en un espíritu que está santificando, y a veces nosotros cometemos errores, volvemos a pecar, volvemos a caer, ¿no? y le damos, y el espíritu ahí tranquilo. ¿Hasta cuándo este muchacho? ¿No es cierto? Entonces, recordemos que esto refleja en lo individual y en lo congregacional. En otras palabras, la iglesia como un todo es el templo de Dios. Pero nosotros como creyentes individuales somos también templo de Dios. Como dice el apóstol Pablo nuevamente a los Corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Habita en ustedes? ¿Cuánto cuidado debemos de tener de nuestra casa? ¿En cuánto empeño debemos poner en reflejar esa gloria y rendir adoración en obediencia, en amor, en fidelidad a su nombre? Si quienes profanaron el que era el templo temporal, ese templo que Jesús estaba limpiando, y que era una sombra, enfrentaron la indignación de Cristo,
el Señor del templo, ¿cuánto más la enfrentaremos nosotros si con nuestros pensamientos o actos profanamos la verdadera casa de Dios? Hermanos, de pasar de tus pensamientos va a venir un sedazo más fino que va a hacer pesada tu intención. La iglesia está acostumbrada, estamos acostumbrados, porque no hemos vivido estos tiempos, estamos en tiempos nuevos, donde el sedazo, ¿ves? ¿Conoce el sedazo, no es cierto? El sedazo, usted echa alguna cosa en el sedazo y pásalo, es la harina cuando usted quiere cernir la harina, pásalo más finito y queda grueso ahí, ¿no es cierto? Entonces Dios está empezando con los detalles de nosotros, pensamiento, ¿no es cierto? Y después el sedazo se va a hacer más fino, tu intención. Todo comienza en tu intención. ¿Con qué intención viniste tú esta noche? Y yo vine para que el pastor me vea y no me esté llamando todos los días. ¿Por qué no viniste? ¿Con qué intención usted puso su diezmo, su ofrenda? Y porque hay que pagar el templo, el alquiler, y no está alcanzando, y le vamos a ayudar al pastor. No, a mí no me ayuda. Es su obligación, ¿no? No, a mí no me ayuda para nada, porque si yo tuviera un Cadillac afuera y tuviera 3 casas, 2 departamentos, por ahí, y hubiera el tiempo suficiente, bueno, todavía podrían hablar, el pastor se está, ¿no? Pero acá no. Manacán Chucolque. ¿Entendió? El buen quechua. ¿No es cierto? Entonces, amado, Dios va a seguir con tu intención. Mi intención de ir a la casa de mi padre, a alabarlo, a bendecirlo, a esperar grandes cosas de él, a estar con mis hermanos y abrazarlos y hablar salmos y cánticos espirituales. O es una fantasía, o estoy soñando, pero Dios nos está llevando a ese nivel. A ese nivel. La intención de Pedro y de Juan para ir al templo de la hermosa, ¿cuál es? Porque al paralítico lo agarraron ahí, que estaba parado y de paso nomás ya. No tengo plata ni ahora en el nombre de Jesús, levántate muchachos, vamos a adorar juntos. Y el tipo se levantó y entraron todos a adorar. La intención de Pedro y Juan era ir a adorar y a predicar el Evangelio. Por eso sucedía lo que sucedía, pues. Yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu intención. Pero el que está dentro tuyo, que es el Espíritu Santo en tu casa, Él conoce. Y a Él no lo puedes engañar. ¿No? Entonces, amado, piensa en estas cosas considerando que tú eres el templo de Dios. Y que la congregación también lo es. Que podemos decir de nuestros días, ¿en qué se ha convertido la casa de Dios? ¿Por qué no hay un impacto evangelístico del mundo? ¿Por qué Dios nuevamente tiene que traer un avivamiento? Primero, muchos han convertido a la iglesia o a la casa del Padre en una casa de mercado, como los predicadores de la prosperidad. Hermano, Dios me dijo, y soñé que tú tenías que vender tu casa y traerla. Yo me lo digo, ¿me entienden? Han convertido la casa del Padre en una casa de mercado, predicando una prosperidad que no existe bíblicamente. ¿No? Que solamente lo mueve la mente ladrona, falsa. Acá hay 3 cosas que de la Biblia habla: el diezmo, la ofrenda y las primicias. No habla de otra cosa. Si tú quieres ofrender tu auto, es problema tuyo. La Biblia no lo dice. Ni tampoco pactar con Dios, porque yo no me atrevería a pactar con Dios. Él tiene que pactar conmigo, Él pacta conmigo, yo no. Entonces hay cosas que ponerla en su lugar, y la iglesia se ha convertido en eso.
en una casa de mercado. Otros lo han convertido en un parque de diversiones, preocupándose de entretener a la gente antes de que adorara al Señor. Hacen cualquier cantidad de actividades, hasta luces de colores por allá, la pelotita esa, para entretener a la gente. Llegó el circo. ¿Qué dice la palabra? La casa del Padre será casa llamada casa de oración. Otros lo han convertido en un centro de terapia y realización personal, preocupados solo de las necesidades de las personas, de levantar su autoestima y de ayudarlos a superar sus traumas personales. No, para eso está la oficina pastoral, administración. La casa del Padre será casa llamada casa de oración. Otros la han convertido en un gran dormitorio. Vienen a dormir. El día domingo, 2 horitas, le pegan su siestita de mañana. ¿Sí o no? Es que estoy cansado. Bueno, entonces no es que está cansado. Perdone que me le estamos hablando así, Otros la han convertido en un gran dormitorio donde todos están durmiendo espiritualmente. No avanzamos, porque estamos ahí cómodos, donde pareciera que estar en estado de coma, donde no hay vida espiritual, sin un letargo, una rutina, y simplemente se marca el paso. Nadie parece amar realmente a Dios. Fíjese que el otro día hablamos de la visión de Jeremías, el domingo pasado, ¿sí o no? Y que esta casa, la visión de Jeremías, es una visión de trabajo. Mira que te he puesto en este día para arrancar, destruir, derribar. Y eso cuesta trabajo, ¿sí o no? Entonces, si nosotros dormimos, nunca vamos a cumplir la misión. Después tienes que edificar y plantar. También cuesta trabajo. Entonces, otros la han convertido en una fábrica de producción en serie, donde lo único que se ve son actividades tras actividades, donde todo se desgasta, la familia se destruye y se olvida que se trata de adorar al Señor. Actividades por todos lados. Toda la semana actividades. Y aún otros lo han convertido en una biblioteca, donde lo único que importa es devorar libros y crecer en conocimiento intelectual sin vida verdadera en sus corazones. Si tú lees la Biblia 20.000 veces y te la sabes de memoria, pero no hay unción, no sirve de nada. No tiene vida. Y otros, incluso otros lo han convertido en un vertedero, a que se van a lanzar las bolsas de basura de su culpa, donde simplemente se van a descargar o cumplir con un impuesto el domingo, el tiempo. Y en la semana son personas totalmente distintas que viven para sí mismas. Sonría que Dios le ama, sonría, gracias por esta palabra. ¿Usted quería la segunda parte? Bueno, acá está. ¿No? Y también hay algunas personas que han convertido a la casa del Padre en un cine. No estoy hablando de lavar, por cierto. Donde cada domingo simplemente van a ver una función. Van a recibir un servicio, pero de ellos no sirven a nadie ni se preocupan de integrarse, simplemente escuchan y se van. ¿Cuántos de esos está la iglesia? Escuchan y se van. Y en la semana no sabemos más nada. Un cine, van a ver una película. Fíjense que es increíble que Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración. Y lo que menos vemos hoy en día es interés en la oración. Esta casa está golpeando sobre la oración, está golpeando sobre la oración de madrugada. Levántate de madrugada, el Espíritu te está hablando, levántate de madrugada, vence la carne. Si Cristo te habla a las 3 de la mañana, levántate, pégate un golpe, ¡pum, pum, pum! Métete al baño,
Y métase a orar. Y no se ponga la rodilla al lado de la cama así, Señor, porque a los 5 va a estar durmiendo. No. Póngase una frazada porque hace frío, ¿no es cierto? Póngase una rica frazada, unas pantuflas y camine. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esté hasta las 5 de la mañana dando vueltas. Y van a pasar 10 días y ya su carne va a estar habituada. Y el Espíritu va a venir, hijo, espero. Usted se va a levantar, ni siquiera va a ir al baño y ya salir. ¿Me entienden? Si dependiera de nosotros, ¿en qué se convertiría la casa de Dios? Piénselo. Si dependiera de nosotros. Y el Señor dijo a los cambistas y vendedores, saquen esto de aquí. Saquen. ¿Qué te diría a ti? ¿Tienes algo que sacar de la casa de Dios que no te pertenece a ti? Tu comodidad tal vez, tu autosatisfacción, tu afán de ser reconocido, tu pereza, nuestra codicia, nuestro ego, nuestra indiferencia, nuestra negligencia, nuestra falta de amor, nuestra mundanalidad. ¿Qué nos diría el Señor? Piénsalo. Yo te tiro esta perlita. Es una perlita. Es una frutilla que se coloca en la torta. ¿Ves? En la torta rica, los reposteros, ¿qué hacen? Colocan una frutilla, una linda frutilla. Yo te lanzo esa frutillita esta noche. Para que duermas tranquilo, en paz. Piénsalo. Respóndete tú, ¿en qué se convertiría la casa de Dios si fuera por ti? ¿Qué tendrías que sacar de la casa del Señor? Tanto la casa espiritual como la casa física. ¿Qué harías tú en este templo para que este templo sea más lindo y hermoso y elegante? ¿Qué pondrías tú de tu parte? Mi hija dice, las luces. ¿No? Entonces, amados, cuidemos nuestra casa. Saquemos las palomas. Saquemos los librecampistas. Saquemos la inmundicia que no nos deja entrar. No nos deja entrar al templo. Tenemos que pasar así, la palabra. ¿No? Tu casa será llamada casa de oración. Imagínense una casa de oración. ¿Qué se hace ahí? Se ora. Se ora. Pero no se ora 5 minutos, se ora. Es constante la oración. Es constante la oración. En la Biblia muchos registros hay, iban los apóstoles a la casa en la hora de la oración. Iban al templo a la hora de la oración. Estaban todos reunidos, que estaban haciendo, orando unánimes todos juntos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba comiendo una torta rica ahí, un buen pollo al bróster, ¿no es cierto? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? Intercediendo, orando por Pedro. De tal forma oraron que cuando Pedro tocó la puerta, el ángel hizo el milagro, lo sacó. Pedro tocó la puerta, no creyeron que era Pedro. No creyeron. ¿Está Pedro en la puerta? No, no te creemos, en serio. Contento porque la oración había sido fe. No, la oración. Por eso se llama casa de oración. Tu casa, tu templo del Espíritu Santo tiene que estar llena de oración. Este templo tiene que ser templo de oración. Sonríe que no le hablan. Muestren los teclados, Señor. Amén. Amén. Así que aprendamos en esta noche. Aprendamos en esta noche. Que debemos cuidar la casa del Padre. Porque papá vive ahí. Y preguntémosle en esta noche al Señor. Señor,
que tiene que salir de mi casa. Hay libres cambistas ahí, hay vendedores, a las palomas. ¿Qué tiene que salir? Mi comodidad, Señor. Tiene que salir tal vez mi pereza, mi falta de compromiso, mi frialdad por la casa del Padre. Entonces, yo me pregunto tantas cosas que no se las puedo soltar en esta noche pero me pregunto tantas cosas. Cuando uno tiene una casa hermosa y no le toma interés a la casa. Y en otros lugares se hacen estafas, se hacen cualquier cantidad de cosas y la gente va y va y está ahí. Yo no entiendo de ahí. Bueno, solo Dios lo entiende. ¿No? Entonces, despertemos. Despertemos, amados. En este momento nosotros tenemos una casa, un templo físico, un templo espiritual. Y en este momento tenemos un país donde podemos predicar la palabra y andar con nuestra Biblia debajo del brazo. Y ponerme en una esquina y empezar a predicar y nadie me puede decir, es más, la ley me protege. En otros países te matan. Solamente con que digas que soy cristiano, pum, al paredón. Pum, pum, pum. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos. Porque cuando llegue ese momento de la persecución, que realmente hay una persecución contra la iglesia cristiana, ahí es donde los gallos cantan. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Entonces, por eso, Dios nos está diciendo en este tiempo, amados, cuidemos la casa. Cuidemos la casa. ¿No? Dios nos dio este lindo y hermoso lugar. Un lugar estratégico espiritualmente. Un lugar alto. Satanás escoge los lugares altos para hacer sus fechorías. Porque él sabe el poder que tiene en un lugar alto. Dios nos da un lugar alto, no para hacer fechorías, para que la luz del Evangelio y el poder del Espíritu salga hacia la ciudad. Estamos aquí, frente a toda la ciudad. ¿Me entienden? Pero eso nosotros no nos tomamos en cuenta. No le decimos gracias, Señor, por el templo. ¡Qué bien! ¿Dónde nos has puesto? Y luchamos por estar aquí. Y luchamos para que esto se llene. ¿No es cierto? Entonces, amados, yo creo que el grupo de personas que Dios está instruyendo, Dios está dándole la oportunidad para hacer un cambio en esta ciudad. Yo creo que es el remanente, pero fíjense que Dios tiene un colmo. Cuidado no pase como los israelitas cuando salieron de Egipto. Salieron con toda la libertad viendo señales, prodigios y milagros. Jamás los calzados nunca se los cambiaban porque jamás se les envejecía. Las vestiduras tampoco, nunca les faltó nada. Imagínense, el fuego iba adelante, la nube iba atrás, todos. Una protección espectacular. Ni siquiera los otros podían maldecir a Israel. No, yo no me atrevo a maldecir a ese pueblo, porque Jehová, Dios de los ejércitos, está con ellos. No. Y escuchaban cuando Josué iba a hacer la conquista de la tierra prometida, ¿no es cierto? Ya en Canaán se estaba escuchando. Muchos se están acercando a los israelitas. Hicieron esto, hicieron lo otro. Su Dios hizo esto y lo otro. Y su Dios se acerca a nosotros. Vamos a ser destruidos. Canaán cayó solamente. Las murallas de Jericó. En Jericó cayeron ya por el temor que el pueblo de Israel había provocado en sus enemigos. Pero no lo supieron entender.
no supieron valorar lo que Dios había hecho con ellos. Todo lo contrario, se pasaron los 40 años que estuvieron alrededor de lo mismo, quejándose. Que el frío, que el calor, que las codornices, ya estamos cansados del maná. Imagínense, del cielo traen el alimento y ya empezaron a quejarse. No, queremos más maná, queremos, en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos cebolla, papa. No. Dios le dijo, ya les voy a traer codornices, tranquilos. ¡Ay, para qué nos trajiste este desierto que no hay agua! Ya teníamos vino y todo. Oiga, somos así los seres humanos, ¿no? Entonces Dios se cansó. Dios dijo, no, esta generación no. Moisés, no las voy a eliminar porque tú me has pedido, pero no va a entrar a lo que yo les tengo preparados para ellos. Porque ha llegado el colmo. No supieron cuidar la casa que tenían, ni la física ni la espiritual, aún viendo los milagros y prodigios. ¿Qué pasaría en esta casa que van a empezar a ver milagros creativos, que la gente entrara en silla de ruedas y saliera sana caminando? ¿Qué pasaría en esta casa? Crecería, ¿no es cierto? Crecería tanto en fe, ¿no? Los que tenemos aquí, nuestra fe aumentaría el volumen de la gente, ¿no es cierto? Todo el mundo conocería la casa de los milagros, ¿no es cierto? Pero cuán agradecidas estaríamos por eso. Amados, cuidemos la casa. ¿Sabe por qué la palabra cuidar? ¿Por qué existe la palabra cuidar? Porque si no te cuidas, te lo quitan. Eso se le dijo al siervo inútil y malo que no supo invertir lo que Dios le dio. Por eso al que le dio 10 talentos, le dijo, tranquilo que es bien, buen siervo fiel, vamos todavía, le alabó el Señor. Al que se le dio 5, espectacular, lindo, espectacular, vamos todavía, decía, así levanta la mano, vamos todavía, decía. Y el que le dio 1 y lo escondió, qué mal agradecido fuiste, che. ¿No se te ocurrió poner en el banco y poder ganar intereses? No, porque no te interesó. Es lo mismo pasa en el mundo, hermano. Con esto termino. Está muy serio. Lo mismo pasa en el mundo. Cuando los jóvenes tienen a sus padres vivos, hay como cualquier cosa. No todo, por supuesto. En esta casa no existe eso. Bueno, como cualquier cosa. Se te va tu papá y tu mamá. ¡Qué hermoso hombre, mujer era! ¡Che! Cínico, mentiroso, porque cuando los tuviste en vida, no fuiste capaz de cuidarlos, no fuiste capaz de honrarlos, ¿no es cierto? O cuando Dios te da algo a ti, ¿no es cierto? Un celular, total, mi papá me va a comprar otro. Dios tiene un corazón. Por eso la palabra cuidar, porque si no, no existiría esa palabra. Si no fuera necesario, no existiría. Pero te dice, cuida tu templo, porque si no lo cuidas, se lo voy a dar a otro. Lo mismo en la salvación, cuida tu salvación, cuídala. No pisotees la sangre de Jesucristo nuevamente, porque ya no hay más que decir. Si te da una salvación tan preciosa, cuídala, dice la palabra. ¿Sí o no? Si te da un templo tan precioso físico, cuídalo pues.
Porque eres tú el que viene aquí a sentarse, a alimentarse de la palabra de Dios. Se te han dado dos pastores maravillosos, cuídalos. Aunque no sean maravillosos, cuídalos. Hónralos. Se te ha dado un data que tenemos la oportunidad de estar viendo ahí al pastor. Cuídalo. Se te ha dado sillas donde tú te sientas tranquilamente. En el África no hay silla, Se sienta a leer el pastor, la mojanda dura y queda alabando al Señor así de esa forma. ¿Me entiendes? Cuida tus sillas. Un día se te ocurre decir, pastor, le voy a lavar las sillas. Empezaron a mirar. ¿No? Y ahí el hermano no va a necesitar hacer la lista, te toca el día sábado venir a limpiar. Y si no vienes, che hermano, te toca la lista, te toca, hasta que la pobre viene a hacer ella. ¿No? Te dieron una oficina, cuídalos. Te dieron unos parlantes de música, cuídalos. Cuando los apóstoles empezaron no tenían parlantes. No, tampoco había evangelistas cantantes que venían, ¿no? Y Marco Will iba para allá, no había. Pero ellos cuidaban todo lo que tenían, ¿no? Dicen que eran tan responsables y tan buenos administradores que venían de Pedro y le colocaban todas las cosas ahí al apóstol. Vendí mi casa, vendí mi auto, ahí está todo. Y ellos distribuían responsablemente. A esta familia le falta tanto, pues ahí tiene tanto para el sustento del mes. Esta familia tiene 10 hijos, por lo tanto necesitan un poco más. Y ellos repartían, no había este movimiento. ¿Usted conoce este movimiento? ¿Sí? No había este movimiento con los apóstoles. No se decía, toma estito y el otro un poquito para acá, para este bolsillito. No, para todos. Tú si tienes una familia de 10 hijos, señores, toma Dulce Marcelo 10 para que alimentes por un mes ahí está, 10 hijos. Lo tenía que educar, ahí tiene para educar. No le faltaba nadie a nadie. ¿Entiendes? Pero hoy nos estamos peleando. Hoy día, ¿quién le importa el hermano? Te dieron un hermano como hermano. Lo llamas alguna vez en la semana y le dices, ¿cómo estás, hermano? ¿Necesitas oración, hermano? ¿O tienes un huevito para comerte esta noche? ¿Usted sabe si el hermano que está al lado tiene para comer esta noche? Cuida a tu hermano que tienes a tu lado. Cuida. Porque cualquier rato se te quita. No esperemos que nuestro templo se nos sea quitado para cuidarlo. Para sustentarlo. Hermano, nosotros tenemos que sustentar el templo. No te digo sustenta al pastor porque gracias a Dios no sustenta el pueblo. Pero sí tu templo. Sustenta, ahí tiene que existir tiene que existir jabón líquido, tiene que ser la esponjita para lavar. ¿Usted alguna vez ha preguntado, China, dónde está de todo? Si yo no doy un mango. Si yo no estoy poniendo nada, ni mi diezmo, ni nada, ¿de dónde sale todo esto? Que viene un ángel que tiene una lavandería allá arriba y saca todas las cosas y ya va a ir para el medio. Son cosas que después seguramente las van a ver. ¿No? Amados, cuida tu casa. No pienses mal de mí, no estás pensando porque Dios te está mirando. Cuida tu casa. Cuida tu templo, tanto espiritual como físico. Cuida la casa del Padre, que es casa de oración. Cuida tu casa, que es casa de oración. Y a todos nos va a ir bien. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche. Vamos a